testigos. Vosotros también seréis mis testigos, mis amigos. Daréis testimonio y seréis mis testigos también. Pues me presento ante vosotros. Le he pedido a ella, en esta oración de la mañana, le he pedido ser un instrumento de su Hijo para decir una palabra a los jóvenes que tanto necesitamos a Jesucristo. Por eso hablo con confianza, aun sabiendo que a veces, pues puede haber personas que puedan entender o no comprender, pero hablo con confianza, sabiendo que las palabras brotan del amor a los jóvenes y del amor que Cristo les tiene. Ayer don Carlos hizo una ponencia de entrada, una reflexión en este primer Congreso de Pastoral Juvenil, centrando nuestra mirada en Cristo. Para ti la vida es Cristo. Ciertamente esa es la clave. Y lo que digamos los demás va a ser un eco, una aplicación práctica de la gran noticia de Cristo, libertador y sanador de los jóvenes. Solemos repetir con frecuencia que para dirigirse a los jóvenes hay que conocerlos. Y es verdad. Pero conocer a los jóvenes no se consigue únicamente, exclusivamente, con un método estadístico o sociológico, que no lo desprecio porque es importante. Y de hecho ese vídeo precongresual que Juan Manuel Cotelo ha realizado, que por cierto quiero felicitarle, porque creo que ese vídeo en principio que estaba llamado a ser un vídeo, un aplauso yo creo que se lo merece, ¿eh? Ese vídeo estaba llamado a ser un vídeo interno para que los congresistas pudiésemos, pues entrando con una clave, poderlo ver. Pero dada la profundidad que tiene, lo hemos abierto a todas las redes, porque hemos entendido que allí se está diciendo algo muy serio. No se esconde la realidad, no tenemos miedo de la realidad, queremos partir de ella. Pero al mismo tiempo nos caemos en cuenta también en ese vídeo, que por cierto, que esa difusión tan grande algo quiere decir. Ha tenido más de 40.000 bajadas, 50.000 en 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Algo quiere decir. Bien, pero sería un error pensar que al joven solo le conocemos por el método estadístico sociológico. Luego al final hace falta una clave de interpretación y de comprensión de esos datos. Para conocer al joven hay que conocer a Cristo. Esa es la gran noticia que nosotros queremos dar. 50 años después del Concilio Vaticano II, que dijo que el misterio del hombre solamente se revela y se comprende a la luz del Verbo encarnado, a la luz de Jesucristo, 50 años después, pues este Congreso quiere decir que en Cristo y solo en Él se revela y se descubre el corazón del joven. Con lo cual, pues uno de nuestros principales retos es conocer bien a Jesucristo para poder conocer a los jóvenes. Mirar las estadísticas con el ojo izquierdo y mirar con el ojo derecho al corazón de Cristo. Y con los dos, alguno pensará, nos vamos a quedar bizcos. Pues no nos quedamos bizcos porque es que el corazón de Cristo está en el corazón de los jóvenes. No nos quedamos bizcos. Pues bien, partiendo de este presupuesto, esta segunda ponencia quiere hablar sobre cuáles son las heridas que sufre una buena parte de la juventud de España, las heridas afectivas, y qué respuesta propone la Iglesia en su nueva evangelización ante esta emergencia afectiva, que es una oportunidad única, no lo dudemos, una oportunidad única para recordar a todos los jóvenes, que Dios es amor y que hemos sido creados por Él para la vocación al amor, que es la única que nos puede hacer felices. ¡Qué gran oportunidad para anunciar esto! Mañana, por su parte, Monseñor Rilco, cardenal presidente del Consejo Pontificio de Laicos, va a hablar tendrá una ponencia que será complementaria a la mía, porque si yo voy a hablar de la evangelización desde el punto de vista de la emergencia afectiva, él va a hablar de la evangelización de los jóvenes desde el punto de vista de la emergencia educativa, que son dos aspectos complementarios, porque Dios es la verdad y Dios es amor.
Tanto la voluntad como el entendimiento de muchos jóvenes y adultos contemporáneos padecen profundas heridas que les dificultan conocer el verdadero rostro de Cristo y, paradójicamente, necesitan de Jesucristo para poder sanar esas heridas. ¿Quién nos librará de esta aparente contradicción? Esas heridas nos impiden conocer a Cristo y necesitamos de Cristo para sanar esas heridas. Y entonces, ¿cómo salimos de este atolladero? Nuestra madre se encargará. María es madre de todos y de cada uno de los jóvenes y será capaz de llevar al encuentro a Cristo de los jóvenes y a los jóvenes de Cristo. ¿Cuáles son? Entro directamente en materia. ¿Cuáles son los daños principales de la cultura moderna y posmoderna que ha generado en la afectividad de los jóvenes? ¿Cómo presentar el Evangelio liberador en el marco de la nueva evangelización para llegar a sanar esas heridas y para que podamos volver a nacer en Cristo? Primera herida, el narcisismo. Dejando a un lado tecnicismos, que no es el momento, el narcisismo es quedarse encerrado en la contemplación de uno mismo. El conocido mito griego nos narra que una ninfa se enamora de Narciso y que éste no le corresponde, sale corriendo. Y en su huida se queda pasmado por ver su propia imagen reflejada en las aguas del río y se enamora perdidamente de sí mismo, lo que le lleva a lanzarse al agua y a morir ahogado. El narcisismo es considerado como la incapacidad o cuando menos una seria dificultad de amar a un tú distinto de ti mismo. El narcisismo está ligado a la hipersensibilidad, a la absolutización de los sentimientos, de los temores, a la percepción errónea de que todo el mundo gira en torno a uno mismo. Sin embargo, la revelación, la Sagrada Escritura, nos ha descubierto que amar es un éxodo, amar es salir de ti mismo. Es buscar una tierra nueva, distinta, desconocida, confiando en que Dios te la irá descubriendo a lo largo de la vida. Difícilmente se podrá, pues, superar la herida del narcisismo si nos olvidamos de que Dios nos ha creado, hombre y mujer, llamándonos a la comunión de amor, siendo esto incompatible con la tendencia narcisista a que todo gire en torno a uno mismo, a pretender poseer al otro a mi servicio. Es muy interesante comprobar que en algunas de las distintas versiones del mito de Narciso se narra que las heridas de Narciso venían desde su misma concepción, porque fue fruto de una violación. Hoy diríamos que fue un hijo no deseado. Y como fue un hijo no deseado, a lo largo de toda su vida arrastró esa herida y fue dando tumbos, intentando inútilmente sobreponerse al sufrimiento que arrastraba, con la táctica de huir hacia adelante. Se dedicaba a provocar a hombres y a mujeres, mortales y dioses, a suscitar pasiones, a las cuales luego no era capaz de corresponder por su incapacidad de amar y de reconocer al otro. Un mito de hace más de 2000 años, fijaros bien, en el que se puede reconocer con mucha exactitud las heridas del joven de nuestros días, o digámoslo con mayor precisión, del hombre y de la mujer de nuestros días, que no hay tanta diferencia entre las generaciones jóvenes y las adultas, se han ido borrando. Tal vez podríamos resumir el drama de la emergencia afectiva de nuestros jóvenes de la siguiente manera. El móvil del joven es de la última generación. Alguno dirá, oiga, que el mío es bastante viejo, ¿eh? Bien. El móvil posiblemente puede ser de la última generación, pero su corazón no lo es. Es semejante a la tortuga de la poría de Zenón, Aquiles y la tortuga. Esta no parece terminar nunca de llegar a la meta del amor. El narcisismo suele tener dos manifestaciones que parecen contradictorias, pero que no lo son. En los momentos de euforia, el narcisista se presenta siempre como la novia de la boda, el niño del bautizo.
Y en los momentos de depresión, bueno, pues también tiene su cuota de protagonismo, aunque sea siendo el muerto del entierro. Pero en el fondo, de una manera o de otra, siempre mendigando afectividad y mendigando protagonismo. Siempre se considera insuficiente lo que se recibe de los demás, siendo un mendigo perpetuamente insatisfecho. A veces incluso la lamentación victimista es obvio que es narcisista. Nadie me hace caso, todo me toca a mí, soy un incomprendido, etc. Los que somos ya un poco carrocillas, conocimos a Calimero, ¿os acordáis? Bueno, pues aquel Calimero que estaba siempre quejándose, y pobrecito de mí, nadie me comprende. Pues es que es verdad, todos tenemos un poco de ese Calimero, ¿no? De ese narcisista victimillas, ¿no? Bueno, aunque las formulaciones sean diferentes, vayamos de eufóricos o de depresivos, de subidón o de bajón, aunque sean diferentes, se respira siempre por la misma herida, buscando ansiosamente aprecio, reconocimiento, admiración, que me hagan caso. Desde el niño que está en la cuna hasta el último. Sin la sanación del narcisismo es imposible conocer, amar y sobre todo seguir a Jesucristo en profundidad y en coherencia. Es imposible ser feliz. La entrega generosa que nos pide el Evangelio nos educa a no ser unos quejicas, a ser positivos, a ser agradecidos, a no autocontemplarnos con una insana preocupación de la propia imagen, que verdaderamente crea una esclavitud, a no pretender ser siempre especiales, a no ser hipersensibles ante las críticas. Y entonces la gran pregunta, si esta es la herida, bueno, y entonces, ¿qué ofrecemos? ¿Qué ofrece la Iglesia para sanar esta herida de querer amar y sentir la insatisfacción, que no es lo mismo amar que mendigar afectividad? No es lo mismo. ¿Qué ofrece la Iglesia? En primer lugar, el anuncio del amor de Dios, que es el que funda la autoestima. Se suele considerar equivocadamente que el narcisismo es un exceso de autoestima. En absoluto, no es así. El autodesprecio no es sino una manifestación más del narcisismo. La sanación del narcisismo pasa por una educación en el sano y equilibrado amor a uno mismo. Este amor a uno mismo, autoestima, ¿no?, que diría la psicología de hoy, es la medida indicada por Cristo para tomarla como referencia a la hora de amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que el problema igual es que no me amo a mí mismo. ¿Cómo voy a amar al prójimo? La autoestima, y esta es la clave, no proviene de hacer muchas cosas, ni de lograr éxitos, ni de la apariencia física. La autoestima proviene de saberse amado. Y por ello, el anuncio del infinito amor de Dios a cada persona está llamado a ser la columna vertebral de la evangelización de los jóvenes. El joven, mejor dicho, cada uno de los aquí presentes, sufrimos mucho por la fluctuación de nuestros sentimientos, sufrimos mucho. Tenemos el riesgo de valorarnos por el juicio ajeno, de hundirnos por un comentario, por un fracaso. A veces nuestros sentimientos parecen los vaivenes de la bolsa, o la montaña rusa, es cierto. Y la respuesta, de nuevo, la tenemos en la redención de Cristo. El hombre vale tanto como la sangre de Cristo. Para Dios el hombre vale tanto como la sangre de Cristo. Dios no hace basura. Dios no hace basura. Nos ha creado buenos, nos ha creado para la bondad, nos ha creado para el amor. El autodesprecio es una falta de fe en el amor de Dios. Dios ha entregado su vida por cada uno de nosotros, que a veces nos creemos ridículamente el centro del universo, y otras veces nos autodespreciamos y hasta nos hacemos daño a nosotros mismos. Nuestra autoestima no puede depender de lo que los demás piensen de nosotros. Cristo crucificado es la medida exacta de lo que cada uno valemos para Dios.
El Evangelio habla de la abnegación y el olvido de nosotros mismos, sí, pero hay una cosa muy clara. Eso presupone el amor a uno mismo. Nadie puede dar aquello que no valora. Entonces es cuando uno puede olvidarse de sí mismo en relación con los demás. No porque se autodesprecie, sino, permitidme que os diga, porque va sobrado de aprecio y de autoestima, bien fundada. En segundo lugar, segunda oferta muy clara, una espiritualidad equilibrada entre mística y ascética. El Evangelio de Jesucristo nos propone la mística del amor, que habla una mística del amor, de un amor incondicional de Dios. Ahora, pasa una cosa, fijaros bien. Posiblemente en los últimos años haya habido un acento muy grande en el amor como mística. Nosotros los aquí presentes creo que somos hijos de una generación que casi nos hemos educado con la parábola del hijo pródigo, que es, si os fijáis, una parábola que subraya al máximo el amor gratuito del Padre. Pero me parece que tenemos que complementar esa parábola, tenemos que complementarla, porque la parábola del hijo pródigo subraya la mística, pero quizás no subraya lo suficiente cómo el amor de Cristo es también una escuela para aprender a amar. Dios no solo nos ama incondicionalmente, sino que nos educa para responder a ese amor. Por eso creo que la pasión de Cristo es el lugar especial del Evangelio en el que se conjuga la mística y la ascética, en el que se conjuga el amor incondicional de Dios y la respuesta del hombre a ese amor. La pregunta es, Dios nos ama incondicionalmente, de acuerdo, pero ¿cómo amar nosotros sin confundirlo con nuestro amor propio? ¿Cómo dejar de ser un quejica y un egoísta? ¿Cómo encaminarnos al milagro del olvido de nosotros mismos? Y creo que aquí nos tenemos que centrar en Jesucristo, en su pasión, como escuela del amor, no solo del amor divino, también del amor humano. Tal vez hayamos tenido en las últimas décadas un importante déficit en la predicación de la cruz de Cristo. Y no me refiero únicamente al querigma, que también, sino a una aplicación pedagógica en la pedagogía, ¿no? Práctica, en el acompañamiento espiritual. Sin la escuela de la cruz de Cristo, el anuncio de la resurrección se reduce a un hermoso mensaje, un mensaje de consolación, pero que resulta incapaz para sanar nuestras heridas y movernos al amor. En tercer lugar, tercera oferta, ¿no?, que hace la Iglesia, el acompañamiento espiritual para tender un puente entre el idealismo y el realismo. Quiero hacer hincapié en que un aspecto importante para la sanación de esta tendencia narcisista es la aceptación humilde de la realidad. Con frecuencia el narcisismo se suele refugiar en la utopía, se escuda en ella. Es recurrente la pretensión de justificar una actitud de descontento y de permanente queja, pues por un falso recurso a los sueños utópicos. Pero el camino del Evangelio nos enseña a aspirar muy alto sin despegar los pies del suelo. La aceptación de la realidad con sentido cristiano no nos impide aspirar a cambiarla. El narcisista quiere cambiarlo todo menos a sí mismo. Y el cristiano quiere cambiarlo todo empezando por sí mismo. Pues bien, el sacramento de la penitencia y el acompañamiento espiritual se nos muestran como especialmente importantes y necesarios para conjugar ideales con realidad. Hay que decir que los valores del mayo del 68 mostraron una queja, una reivindicación contra un sistema político, pero se olvidaron del esfuerzo de la propia conversión, de la propia renovación. El mundo no puede cambiar si no empiezo yo por transformarme y convertirme. En el ideal cristiano, la máxima utopía
convive con el máximo realismo. No se trata de huir de la vida cotidiana y rutinaria, sino de vivir lo ordinario de forma extraordinaria. Se trata de abrazar la propia realidad, nuestros estudios, las relaciones de familia, el trabajo, que a veces nos parecen demasiado materiales o inmediatos, pero abrazarlos como un lugar en el que Cristo resucitado sale a nuestro encuentro. Y en último lugar, la última oferta importante, la pastoral juvenil, además de esas dos a las que me he referido, ¿no? El subrayado del amor gratuito de Dios que funda la autoestima, el equilibrio entre la mística y la estética, el acompañamiento espiritual para conjugar la utopía y la realidad de lo pequeño y de lo concreto. Por último, la presencia de Cristo en los pobres nos evangeliza. Tiene una gran potencialidad sanadora en el corazón de los jóvenes las experiencias de acercamiento al sufrimiento del prójimo. Una de las mejores formas de superar ese narcisismo, de ser el eterno quejica o victimilla, es precisamente acercarse a conocer a las verdaderas víctimas, es decir, a los ancianos que viven en soledad, a los enfermos psíquicos que todo el mundo esquiva, a los desahuciados en nuestros días, a los usuarios de comedores de emergencia, a los pobres del tercer mundo. Se trata de una auténtica terapia de choque contra el narcisismo. En las últimas décadas, en la Iglesia de España, aproximadamente unos 10.000 jóvenes al año han participado, bien sea en campos de trabajo, en grupos de apoyo a los misioneros, en un voluntariado en África o en la India, en el verano. Ciertamente, 10.000 jóvenes serán una minoría, pero constituyen un referente importante de la pastoral juvenil. La misma experiencia nos indica, por otra parte, la conveniencia de acompañar este tipo de experiencias, estas inserciones en el dolor y la marginación, porque no es la mera pobreza y miseria la que educa el corazón del joven, sino la posibilidad de descubrir en ella a Cristo en toda situación de sufrimiento. Es decir, los pobres nos evangelizan, o debiéramos decir con más precisión, la presencia de Cristo en los pobres nos evangeliza. Y bien, he hablado de 3 heridas, y la primera es esta, la del narcisismo, que la doy ya por tratada. Voy a resumir porque quizás he sido demasiado pretencioso. En la ponencia, en la página web del Congreso tenéis la ponencia en su integridad, y ahora paso a la segunda herida, la herida del pansexualismo. La palabra pansexualismo, palabra griega, viene a significar una concepción en la que todo pretende ser sexo, como si el sexo lo llenase todo. Es un poco la teoría freudiana, ciertamente. Y es cierto que nuestra cultura se está caracterizando por ser pansexualista. Parece que el sexo lo invade todo, que como si viviésemos en una especie de alerta permanente. El bombardeo del erotismo es tal que facilita adicciones, conductas compulsivas, provoca innumerables desequilibrios y la falta de dominio de la propia voluntad. Genera muchos sufrimientos, hasta el punto de hacernos incapaces para la donación. Es obvio que la fe religiosa se ve seriamente comprometida en la medida en que jóvenes y adultos no seamos capaces de mantener una visión crítica ante esta visión fragmentada y desintegrada de la afectividad, de la sexualidad y del amor. No lo tienen fácil los jóvenes, ciertamente, para vivir los valores evangélicos en una sociedad tan materialista e hipererotizada. Es más, puede ocurrirles pues lo que ocurre a quien ha nacido o ha vivido a 6.000 metros de altura, que se ha acostumbrado a la presión atmosférica. Él no la percibe subjetivamente, pero es obvio que su organismo sí que está afectado por la presión atmosférica en la que vive. Eso les puede ocurrir a muchos jóvenes y a muchos de nosotros. Por ello, para poder percibir la herida afectiva de esta generación es necesario partir de un conocimiento antropológico y teológico
de la vocación al amor a la que todos hemos sido llamados. Muy recientemente la Conferencia Episcopal publicaba una instrucción con el título La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, que os invito al estudio profundo de ella. Ciertamente no tiene un nivel para poder ser entregado directamente a los jóvenes, eso es obvio, está pensado para los ámbitos de reflexión desde los cuales después podamos dirigirnos a los jóvenes, pero en ella se subraya que el origen del amor no se encuentra en el hombre, que la fuente originaria del amor es Dios mismo, que hemos sido creados para amar y que el amor humano es una respuesta al amor divino, que creer en el amor divino es tener la esperanza de la victoria del amor humano, que la verdad del amor está inscrita en el lenguaje del cuerpo, de manera que nuestro cuerpo, nuestro sexo, masculino o femenino, no es una especie de prótesis añadida a la persona, no, que pertenece a su núcleo más íntimo. La sexualidad pertenece al núcleo más íntimo. Es la persona misma, no es otra cosa. La sexualidad es la persona misma que siente y expresa a través de la sexualidad, de forma que jugar con el sexo, no lo dudemos, jugar con el sexo es jugar con la propia persona. En consecuencia, la Iglesia no se ha limitado a predicar la belleza teológica de la vocación al amor, sino que también ha realizado una denuncia profética sobre las graves deformaciones que se han producido en torno a la llamada revolución sexual del mayo del 68. También os invito a profundizar en la instrucción pastoral del año 2001 de la Conferencia Episcopal, que tenía como título La familia, santuario de la vida, esperanza de la sociedad, en la que se hacía una descripción, a mi modo de ver, muy certera, de cómo se había producido, en qué concatenación de hechos se había producido esta desintegración de la afectividad, del amor, de la sexualidad, de la procreación. En primer lugar, se comenzó por producir un divorcio entre sexo y procreación. La utilización masiva, la introducción masiva de la anticoncepción cambió la mentalidad de la sociedad frente a la sexualidad. La relación sexual ya dejó de significar la apertura a la vida. Después vino el divorcio entre el amor y el matrimonio. El amor se consideraba, ¿no?, en aquel romanticismo del mayo del 68, el amor se consideraba como una cosa demasiado hermosa y demasiado grande para encerrarla en el estrecho marco de una norma jurídica. El mayo del 68 llamaba fríos papeles grises al contrato matrimonial. Es más, se consideraba en esa mentalidad liberal anárquica que el matrimonio es la tumba del amor. ¿Por qué iba a ser necesario un contrato jurídico para vivir un encuentro sexual cuando dos se aman? Décadas antes, aquel Chesterton tan ingenioso y tan agudo había dicho que no solo es el amor el que da vida al matrimonio, sino que es el matrimonio el que da vida al amor. Pero quizás su reflexión se había adelantado a los tiempos, ¿no?, y todavía no había la capacidad de una sociedad de entender y comprender lo que Chesterton decía. Bien, pues hemos visto que en este momento mayoritariamente la convivencia antes del matrimonio se ha generalizado, incluso que la convivencia ha sustituido al matrimonio en un tanto por ciento grande, ¿no?, de las convivencias. Pero todavía estaba por producirse, fijaros bien, una tercera herida, un tercer divorcio. Si el primer divorcio fue el del sexo, de la procreación, y el segundo el del amor y el matrimonio, el tercero es el divorcio entre el sexo y el amor. Parafraseando, ¿no?, aquel título cinematográfico, ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Cuando yo era joven, y conste que no hace tanto tiempo, bueno, pues entonces en nuestra generación
reivindicábamos, porque también nosotros éramos peleones, no os pensáis. También nuestra generación fue rebelde y tal. O sea, siempre hemos sido rebeldes, ¿no? Y yo recuerdo que en nuestra generación el grito de guerra, el grito reivindicativo contra el cura de turno o contra el religioso de turno que tenía que tener su paciencia con nosotros, pues era el decir, oye, si se quieren, ¿por qué tienen que esperar a casarse? Y me hace gracia porque han pasado unos años y hemos pasado, eso ha cambiado completamente, y hemos pasado del si se quieren, ¿por qué es necesario el matrimonio? Hemos pasado ahora al aquí te pillo, aquí te mato. Y o sea, decir que la sexualidad no tenga nada que ver con el amor, no tiene nada que ver, son dos cosas distintas. La sexualidad ha dejado de ser la expresión de la entrega total de dos personas que se aman, para pasar a ser un instrumento de diversión, incluso un instrumento para hacerse daño unos contra otros. Que esto último, ojo, ¿cuántas veces he escuchado yo pues, entrevistas con los jóvenes en la dirección espiritual o en la confesión ver pues, lógicas o razonamientos más o menos de esta lógica? Si él ha jugado conmigo, yo también sabré jugar con otros. No voy a volver a sufrir de esta manera, no me van a volver a hacer daño. Simplemente me divertiré con ellos, que a veces cuando alguien ha sido herido se defiende diciendo, pues también yo voy a herir a los demás. En resumen, esta concatenación de divorcios o de rupturas en la antropología del amor ha llevado a que el amor deje de informar la sexualidad desde dentro, en una buena medida. El sexo tendría sentido por sí mismo, dejando ya de ser un vehículo de entrega, de amor y de entrega de la propia vida. Es una distorsión muy seria porque nos incapacita para el amor y para la fidelidad. Tenemos que señalar, por cierto, que el Ministerio de Salud Pública decía recientemente, ¿no?, pues que la edad de comienzo en el consumo del alcohol son en España más o menos los 13 años. Habrá quien comience un poco después o un poco antes. La edad media son 13 años, ¿no? Y es obvio que el consumo del alcohol está directamente vinculado a esta cultura que se llama del rollo o de pillar cacho o como queramos llamarla. El recurso del alcohol suele conllevar la anulación del sentido del pudor y la desinhibición de los valores morales. Hay muchas cosas que hacemos cuando estamos borrachos que desde luego no haríamos estando pues, en nuestro sano juicio. Es obvio que el alcohol está haciendo un daño muy profundo, ¿no?, a nuestra generación. Estamos hoy precisamente de luto en España viendo el sufrimiento de lo que se provocó en la fiesta de Halloween en Madrid, en un contexto absoluto de un abuso del alcohol. Me parece muy significativo que este Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, hecho en el Puente de Todos los Santos, esté orando por los jóvenes fallecidos en aquella macrofiesta de Halloween. Hay cosas que son muy significativas. Pero es que es más. La infidelidad no solo impide establecer relaciones de amor duraderas, sino que impide construir la propia personalidad. La cultura del rollo termina provocando una crisis muy grave porque llega a sembrar la idea de que la libertad se identifica con no comprometerse. Es decir, la fidelidad es ser esclavo, mientras que la infidelidad es libertad. Pues bien, vamos a preguntarnos en esta segunda herida, como hicimos con el narcisismo, ¿y qué hacemos y qué ofrecemos para sanarla? A ver, la Iglesia, ¿qué puede ofrecer a los jóvenes? En primer lugar, rescatar la virtud de la castidad de su impopularidad. Aquí hay muchos medios de comunicación que creo que también tienen su responsabilidad en esa impopularidad que la virtud de la castidad tiene mediáticamente en nuestra cultura. El bautismo nos configura con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Son tres dimensiones distintas. Ahora me centro en la última, en la de la realeza. Ser rey con Cristo, participar de su señorío, es también, entre otras cosas, vivir la virtud de la castidad, ser dueños de nosotros mismos y no esclavos de nuestras pasiones. Aquí en esta vida, una de dos. O te conduces a ti mismo por la virtud de la castidad o te arrastran.
por las pasiones. ¿Y qué queremos nosotros? Ofrecerle a un joven la imagen de ser dueño de su propia voluntad o la de ser esclavo de sus pasiones. Para poder darse hay que poseerse. Nadie puede decir, toma mi vida, si no se ha tomado antes en serio la batalla de la realeza cristiana, del señorío con Cristo, es decir, la batalla de la castidad, entre otras cosas. La conquista del mundo pasa por la conquista de uno mismo primero. Y es en esa batalla interior, la castidad consiste en poner en orden y en sintonía lo que expresa el lenguaje corporal sexual, con la autenticidad del afecto y del amor expresado, conjugarlos unos con el otro. Por ello, alguien dijo que la castidad está muy ligada a la sinceridad. Es importante que la pastoral juvenil aborde la educación de la juventud en la transparencia en las relaciones afectivas, sin caer en el juego de la seducción, tan en boga hoy en día, que parece a veces, ¿no?, en nuestra cultura, como si la realización personal pasase por completar el álbum de cromos o por contar las muescas del revólver. La virtud de la castidad es liberadora y totalmente necesaria para capacitarnos en las relaciones estables, maduras y verdaderas. Con muchísima frecuencia, los jóvenes viven esclavos del pansexualismo, pero no lo hacen por una decisión libre y voluntaria, que va, sino por una esclavitud que genera esta dinámica, esta cultura que estamos creando. Incluso ocurre, bien lo sabemos todos, que cuando un joven se decide a seguir a Jesucristo con todas las consecuencias y quiere vivir la virtud de la castidad, no lo tiene tan fácil, porque el cuerpo tiene su memoria, es una máquina registradora de sensaciones y pide su tributo. Y la batalla por la castidad puede ser a veces una batalla larga, pero tengamos paz. No hagamos las paces con la tentación, ni tampoco perdamos la paz por las tentaciones. La batalla puede ser larga, pero merece la pena luchar con la santa rebeldía de quienes no se conforman con menos que con la bienaventuranza de Cristo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Segundo lugar, segunda oferta de la Iglesia, cursos de formación afectivo-sexual. La acción social de la Iglesia se ha ido adecuando a las necesidades de la sociedad con el correr de los siglos. Pues yo qué sé, pues por ejemplo en el Alto Medievo se fundaron órdenes religiosas pues para proteger a los peregrinos que eran asaltados por los bandidos cuando iban camino de Santiago. Se levantaron hospitales allí donde eran necesarios. En tiempos de la Reconquista, en la Iglesia surgieron carismas hasta para rescatar a los cautivos. En la Baja Edad Media la Iglesia fundó las universidades. La Iglesia Católica es la madre de las universidades en Europa. ¿Y qué decir de San Juan de Dios y de su carisma hospitalario? Y más recientemente, ¿no?, de la proliferación en la enseñanza de la marginalidad de los cinturones industriales. Y en el momento presente, ¿cuáles pueden ser las grandes aportaciones sociales de la Iglesia? La Iglesia también hoy dirige su acción social allí donde estén las carencias. Pues bien, una gran carencia de esta España moderna es sin duda la educación en el amor humano. La felicidad de nuestros jóvenes depende en buena medida de ello, del descubrimiento del verdadero sentido del amor humano y de la educación en la madurez afectivo-sexual. Existen muchas iniciativas muy interesantes. No quiero dar nombres porque seguro que cometería alguna incorrección, pero existen iniciativas muy interesantes que ya están en marcha, de cursillos de educación afectivo-sexual. Y tal vez no exista la suficiente coordinación entre la pastoral familiar, la pastoral educativa y la pastoral juvenil para vehicular esta oferta de educación afectivo-sexual, que es una tarea en la que debemos de abordar y trabajar todos unidos en el seno de la Iglesia. En tercer lugar, tercera propuesta de la Iglesia sanadora del pansexualismo, la educación en la belleza.
Ciertamente la Iglesia del momento presente ya no es la mecenas del arte que fue en otro tiempo. Los artistas solían merodear los obispados en el Renacimiento. Hoy en día suelen merodear los ministerios, las consejerías y las concejalías. Esto suele ser así. Los pobres sí merodean las iglesias, suelen estar en las puertas y en las oficinas de Cáritas. Los artistas se suelen ver más bien en los ministerios, concejalías. Es decir, vamos a ser claros, ¿no? Pero eso no quiere decir que la labor que la Iglesia hizo históricamente con la belleza ya se haya terminado. Bueno, lo de la Iglesia y el arte y la belleza fue cosa del Renacimiento. No, yo creo que no. Yo creo que no. Uno de los dramas de nuestros días es también la necesidad de educar en el gusto por la belleza, que está muy unido a la herida de la impureza. Se reducen los cánones de la belleza a un modelo cultural erótico. Parece que la belleza es, pues eso, no sé, un cuerpo Danone, ¿no? Algo así. Que están lejos, un modelo cultural, ¿no?, que está lejos de ser una belleza expresión de la interioridad del hombre y de su riqueza espiritual. Los más carrozas, que alguno también aquí de mi edad, no vamos a decir que no. Los más carrozas, recordamos aquella canción de Ricardo Cocciante titulada Bella sin alma. Una canción bella sin alma que era desgarradora porque nos recordaba que el cuerpo deja de ser icono del alma cuando la impureza se introduce, ¿no?, en la relación afectivo-sexual. El cuerpo deja de ser icono del alma para pasar a ser una mera provocación y una incitación de la persona y una manipulación de la persona. Ciertamente la Iglesia ya no puede ejercer de mecenas del arte, en ese sentido económico del término, pero existe otro tipo de mecenazgo muy determinante, que es ser madre y maestra en la conjunción de los tres trascendentales: la belleza, la bondad y la verdad. Estamos plenamente convencidos de que la belleza no es un mero canon estético frío, no, la belleza es el esplendor de la verdad. Al mismo tiempo que la belleza es la santidad. Ciertamente nosotros creemos que la belleza, esta belleza que estamos contemplando aquí mismo, por cierto, me parece significativo que no nos hayamos ido a un palacio de congresos, sino que estemos en una catedral, marca un estilo de la Iglesia. Austeridad, sí, pero más que austeridad, también es el estilo de decir, esta belleza en la que estamos, esta belleza no es una apariencia, es una aparición, que es distinto. La belleza no es apariencia, es aparición, porque refleja la verdad de Dios, refleja su santidad, refleja su bondad. Por eso tenemos que, siguiendo al Papa Benedicto XVI, cultivar la vía de la belleza, cultivarla para evangelizar y para sanar el pansexualismo. Como decía Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo. Última herida. La desconfianza. Primero he hablado del narcisismo, segundo he hablado del pansexualismo, la tercera la desconfianza. ¿En qué sentido la desconfianza es una herida afectiva? Hombre, la desconfianza en sí pues es un pecado contra el primer mandamiento que dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero una cosa es el pecado de desconfianza y otra cosa muy distinta es el síndrome de desconfianza, que supone ya una inseguridad en uno mismo, acompañado de una notable desconfianza en los otros y en Dios. La herida afectiva de la desconfianza es una sensación de no pisar suelo firme y de tener miedo al futuro. En ese terreno también puede ocurrir que haya muchas personas que hayan vivido bajo esa presión desde su nacimiento, bajo esa presión atmosférica, y no la perciban, no la noten. Pero sin embargo la padecen, la sufren. Cuando hablamos con nuestros mayores
y escuchamos el relato de su vida, que suele ser muy interesante, merece la pena invertir tiempo para hablar con nuestros mayores, y creo que eso ayuda mucho después de hablar con los jóvenes. Yo os puedo decir que yo, no sé, sin darme cuenta, cuando hablo con los jóvenes estoy continuamente recurriendo a cosas que me dijo mi madre y mi padre. Es que es así. Al final hemos tenido en ellos, además lo hago sin darme cuenta. Lo hago sin darme cuenta porque hay una gran riqueza, un tesoro que tenemos que transmitir. Pues bien, hablas con ellos y te impresiona comprobar qué relaciones, o sea, con qué cultura de confianza ellos vivieron y nacieron en ella. Relaciones humanas de vecindad, familia extensa, amistades amplias, casas y hogares en los que no había cerradura. Ojo, no había cerradura en muchos hogares en España, hace ya unas cuantas décadas. Nuestros padres y nuestros abuelos crecieron sin cerraduras, con todo lo que eso supone. Y luego hemos ido viendo cómo se han ido añadiendo pestillos, puertas de seguridad, y ya no sabemos ya qué alarmas poner, ¿no?, para blindarnos. En nuestra cultura existen muchísimas personas aisladas, aunque estén aisladas en Twitter y aunque estén aisladas en Facebook. Ojo, que hay muchísimo nick falso o inidentificable. Vamos a ser claros, las redes sociales no, por sí solas no nos sacan del aislamiento. Hay mucho drama de soledad. ¿El paso de la vida rural a la vida urbana ha tenido que ver en esto mucho? Sí, sin duda, sin duda. Pero las malas experiencias han sido determinantes a la hora de generar el síndrome de desconfianza. La constatación del egoísmo a nuestro alrededor hace que nos repleguemos, mostrando una desconfianza generalizada hacia el prójimo, hacia la familia y hasta hacia Dios mismo. Uno de los fenómenos más determinantes en esto para generar desconfianza ha sido la desestabilización de la familia, la generalización del divorcio. Cuando un niño, un adolescente, desde su habitación, escucha a sus padres discutir, faltándose al respeto, llega a albergar dolorosas dudas de si su familia, que es para él el suelo más firme que está pisando, al día siguiente va a seguir unida o no. Y eso no lo dudemos, que está poniendo las bases de la desconfianza. Añadamos a esto también que la crisis del principio de autoridad hace que muchos jóvenes hayan crecido sin referentes morales, de los que sentirse orgulloso, o los han cambiado por un futbolista, por un actor de cine. Algo similar podríamos señalar en lo que se refiere a la crisis de amistades y de noviazgos. Las traiciones en las amistades, las infidelidades en las relaciones amorosas provocan una gran decepción. Aquí no te puedes fiar ni de tu sombra, más o menos sería dicho así. Se llega a desconfiar de la vida misma, se desconfía de la vida, se desconfía de Dios, el autor de la vida. Y las consecuencias son muchas y graves. Erosión de las relaciones sociales, suspicacias, hipersensibilidades, y la experiencia religiosa puede verse seriamente comprometida. Pues bien, voy concluyendo. ¿Qué ofrecemos para sanar esta herida de la desconfianza? En primer lugar, la experiencia de la comunión en el seno de la Iglesia. Es el método pastoral de San Juan Bosco. Y lamento no para hacer la pelotilla a los hermanos salesianos que están por aquí, que no es necesario hacer la pelotilla a nadie para hablar de San Juan Bosco, que es un ejemplo de cómo se puede sanar el síndrome de desconfianza, por medio de una actitud en la que el evangelizador apuesta por confiar en los jóvenes, sin asustarse de los riesgos que de tal confianza pueden derivarse. Cuando un joven comprueba que nos fiamos de él, que poco a poco vamos delegando en él nuestras responsabilidades, entonces empieza a superar su tendencia a la desconfianza. Dicho de otro modo, si quieres que Dios confíe en Dios, si quieres que alguien confíe en Dios, empieza tú por confiar en el joven. La experiencia de la comunicación en el seno de la Iglesia, pues creo que es muy básica.
San Juan Bosco dijo: amad aquello que aman los jóvenes, y ellos aprenderán a amar lo que vosotros queréis que amen. A nosotros un joven no nos puede interesar exclusivamente para darle un sacramento. No, le queremos a él, nos interesa a él, su vida, sus inquietudes, sus problemas. Segunda cuestión. El evangelio de la confianza y del abandono. Jesucristo en su evangelio tiene montones de pasajes en los que habla del abandono, de la confianza. Pedro caminando sobre las aguas, la invitación de Jesús a que nos fiemos de él con el cuidado amoroso de Dios, comparándolo con el cuidado amoroso de Dios que cuida de los lirios del campo, etcétera, etcétera. San Pablo nos enseña a hacer un test de confianza, a mirar a nuestros miedos a los ojos, teniendo a Cristo a nuestro lado y diciendo: a ver, ¿a qué temeré? ¿A la oscuridad? Si Cristo es nuestra luz. ¿A la soledad? Si Cristo es nuestro compañero. ¿A la pobreza? Si Cristo es nuestro tesoro. ¿A la burla? Si Cristo es nuestra honra. ¿A la incapacidad? Si el Espíritu Santo es dador de gracia. ¿A la muerte, a la enfermedad? Si Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es la gran escuela de confianza. Él es el que nos enseña a confiar del Padre, a recibirlo todo de Él. No sin momentos de oscuridad y de sin cruz, porque el mismo que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nos enseña también a decir: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Concluyo diciendo que esta crisis afectiva es una gran oportunidad, como he dicho al principio, para predicar el amor de Cristo sanador y liberador en el corazón de todos los jóvenes. No dudemos de que la emergencia afectiva que padece esta generación nos ofrece esta gran oportunidad. ¿Sabéis una cosa? Que el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Y por eso, el corazón del joven es del corazón de Cristo. Muchas gracias. Acabamos de escuchar esta ponencia de Monseñor José Ignacio Munilla, la evangelización de los jóvenes ante la emergencia afectiva. El obispo de San Sebastián, tan conocido en Radio María, ha impartido en esta segunda jornada completa del Congreso Nacional de Pastoral Juvenil que estamos celebrando en Valencia, ha impartido esta preciosa ponencia. Vale, tras... Radio María, la fuerza de la esperanza.